Muy buenas tardes, amables auditores. Nuevamente junto a ustedes, Tania Córdoba, Marcelo González y quien les habla, Enrique Cordobés, para recordarles que la vida es bella y comentar buenas noticias que nos ayudan a mirar el futuro con optimismo. La agenda noticiosa de esta semana ha estado muy nutrida. Han seguido avanzando con matices los proyectos del Parlamento y del Gobierno para un segundo retiro del 10%, que traerá alivio a situaciones familiares angustiosas, pero también será pan para hoy y hambre para mañana. Se calcula que con este retiro serán 4 millones de personas las que quedarán sin fondos para una pensión en sus cuentas de ahorro voluntario. Los argentinos y muchos hinchas del fútbol lloran la muerte de Armando Maradona y añoran su talento deportivo, lo que ha suscitado una histórica discusión cuando se le compara con el gran astro del fútbol Edson Arantes do Nascimento, Pelé, quien dijo ayer haber perdido un amigo y que juntos patearían una pelota en el cielo. En muchos países del mundo se celebra el Día Mundial del Olivo, pero hoy también es la celebración más importante en Estados Unidos de Norteamérica, el Día de Acción de Gracias. Esta fiesta recuerda que en 1621, un año después de la llegada del buque Mayflower desde Inglaterra, con 102 colonos puritanos, había muerto la mitad de ellos, pero por fin tuvieron una buena cosecha y dieron gracias a Dios con esperanzas en el porvenir. Saludamos también a nuestros auditores llamados Conrado o Delfín en el día de su santo. Ahora tengo una muy buena noticia para quienes escuchan los días jueves, vamos, somos chilenos. Tenemos como invitado a un amigo que nos acompañó durante varios meses en estos micrófonos. Se trata de Eugenio Guerrero. Él es periodista de la Universidad Católica Santa Rosa de Venezuela, con experiencia en el think tank Se Dice Libertad de ese país. Investigador y autor del libro La cultura política del fracaso, estatismo, socialdemocracia y los orígenes de la hecatombe republicana en Venezuela. Su cargo actual es director de divulgación de la Fundación para el Progreso, FPP. Estimado y recordado amigo, un verdadero agrado tenerte de vuelta en nuestra sintonía. Muchas gracias, Enrique, como siempre, un placer. Saludos, Marcelo, saludos, Tania. Y bueno, en casa, si podríamos decir de alguna manera. Así que totalmente dispuesto a conversar los temas que siempre nos han gustado y que a mí particularmente también me llaman la atención. Bueno, hola Enrique, hola Eugenio, un gusto tenerte por acá. Gracias, brother. Bueno, bienvenido de vuelta, Eugenio. Gracias, Tania. Ustedes me escuchan bien, ¿verdad? Sí, perfectamente, perfectamente. Perfecto. No todavía en Santiago, pero te escuchamos bien. Bueno, para conversar con nuestro foro, podría comentarles que el viernes pasado se realizó con sede en Malasia un nuevo encuentro del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, más conocido como APEC. Chile planteó allí la necesidad de superar la crisis sanitaria y social a la par que la crisis económica, señalando un esfuerzo nacional para el comercio inclusivo, vale decir con especial énfasis en la igualdad de oportunidades para las mujeres. Los diarios especializados en el tema financiero de nuestro país señalan que se ha recuperado un tercio de los empleos y que el 2021 podríamos llegar a crecer sobre el 5%. Otros medios de comunicación mencionan una diversificación comercial que estaríamos llevando a la par que Nueva Zelanda, en un escenario mundial que con Joe Biden como nuevo presidente de Estados Unidos será obviamente más multilateral. ¿Qué opinas, Eugenio, de la recuperación que estaríamos experimentando, ya que se han recuperado muchos empleos, pero no tanto para las mujeres, que tienen que quedarse muchas de ellas cuidando a los niños en la casa? ¿En qué industria crees tú que se sustentará dicha recuperación? ¿La minería, la agricultura, la construcción? ¿Nos ayudará una mejora de Mira, las... lo que pasa es que... ¿Sí? Tenía una última pregunta. ¿Una ¿Nos mejora de qué, ayudará disculpa? una... Sí, por favor, adelante. Disculpa, la última pregunta que no la escuché. ¿En qué industria crees tú que se sustentará dicha recuperación? ¿La minería, la agricultura o la construcción? Y finalmente... Claro, bueno, muchas gracias por... Sí, claro. Está bien. Sí, el problema es que yo a lo mejor lo leí muy rápido. Pero mira, la tercera pregunta es, ¿nos ayudará una mejora de las relaciones entre Estados Unidos y China?
nuestro principal socio comercial, que cada día lo vemos haciendo nuevas inversiones, comprándose las eléctricas, etcétera. Claro, el tema es el siguiente, y gracias por tu pregunta. Bueno, son preguntas bastante complejas del complejo escenario, porque todo depende de cómo va a ser el flujo no solamente la aprobación de la vacuna, sino la producción a las 24 horas, que básicamente es lo que se está prometiendo en Estados Unidos, que lo más cercano a que la vacuna podría salir es el 11 de diciembre. ¿Ok? Y la implementación, por ejemplo, en Chile sería a partir del tercer trimestre del 2021. Entonces los cálculos se están haciendo con base en ello. Entonces, ¿qué pasa? Como la crisis es transversal, pero hay varios sectores en el sector comercio, que son más que nada los transables, y en la parte de remodelación, en la parte también parcialmente de construcción y servicios, que comienzan a catapultarse nuevamente a través de los efectos que tuvo el primer retiro del 10%, uno podría decir que si aquí hay un crecimiento y unas perspectivas de crecimiento, y estas también se adhieren a lo que sería el segundo retiro del 10%, tienes dos escenarios. Primero, el riesgo de inflación, que es algo lógico. ¿Por qué? Porque se están inyectando recursos en la economía cuando los inventarios no proyectaron tener esos stocks disponibles para finalizar el año, que es lo que está ocurriendo hoy día, ¿no? Que es la gran crisis de la elevación de los precios debido a que no se pronosticaba que este fuera el efecto. Eso por un lado. El segundo retiro del 10%, que me gustaría meterlo en la ecuación, no tendría el mismo efecto que el primero, porque un sector importante de quien recibe este ingreso no son personas que lo destinan directamente al consumo, y por ende lo pueden invertir en el sector financiero. Y en ese sentido podría mejorar la situación con respecto a la inflación, pero sigue siendo una pugna. ¿Y por qué? Porque esto es un tecnicismo muy, muy raro, y voy a tratar de explicarlo de una manera más breve y más inteligible. Cuando uno apuesta a los ahorros a largo plazo, y esto los calcula a efectos del consumo presente, se te dispara la inflación, en cualquier escenario. Entonces, calculan que para el 2021 podría estar allí entre 3,1, 3,5, pero siguen siendo escenarios todavía muy impredecibles. Pero además, si nosotros sumamos esta situación que muchos ven positiva para el corto plazo, pero para el largo plazo sacrificar ahorros de pensiones, tú muy bien lo decías, es pan para hoy y hambre para mañana. La premura apunta a una recuperación económica, y también en un mes donde se consume muchísimo. Entonces el JP Morgan, por ejemplo, ya pronosticó 3 décimas más. Antes era el 5,1% del crecimiento para el 2021, ahora va a ser el 5,4, entre 5,4 y 5,5. Y esto siempre son buenas noticias. Ahora, la recuperación, como la crisis económica, el fundamental fue el shock de oferta y no de demanda. Y quiere decir esto: se le impidió a los sectores poder ejercer la economía tradicionalmente en todos los ámbitos. Entonces, por ende, si la vacuna llega a surtir el efecto necesario, entonces la recuperación va a ser transversal. Ahora, si nosotros esto lo conectamos con la pregunta geopolítica que hiciste, que es las relaciones entre China y Estados Unidos, las relaciones entre China y Estados Unidos siempre ha sido un problema, porque Donald Trump jugó en cierto sentido muy bien empezando, pero ¿qué pasa? China juega tramposamente en muchos ámbitos. Por ejemplo, China normalmente devalúa su moneda, y claro, la devalúa para poder promover de una manera más efectiva sus exportaciones. O sea, hace que la compra de productos desde el exterior sea muchísimo más barata, y esto hacía que Estados Unidos tuviese una política monetaria que no sabía si hacerla muy laxa o no. Y estas confusiones en el mercado del precio, tanto el tipo de cambio como de los precios internacionales, hizo que Donald Trump entrara en la guerra comercial con China, por un lado, y comenzó la guerra de los aranceles. Ahora, los efectos que va a tener Biden, que es una persona que geopolíticamente no está muy bien preparado. Segundo, no se sabe cuál realmente va a ser la estrategia con China, y en este caso con Rusia, pero particularmente con China, y cómo eso podría afectar a Chile, todavía es un gran misterio. O sea, incluso ni siquiera los analistas internacionales más acuciosos y más juiciosos han podido decir cómo van a resultar estas relaciones, porque Biden, tanto en el primero como en el segundo debate, logró apuntar de que él sí iba a seguir manteniendo ciertas manos duras con respecto a Rusia, por ejemplo, y que el caso de China iba a estar a la vista de todos los demócratas, de cómo se iba a manejar, pero sí, siempre estaba en la incertidumbre. Entonces, para resumirte las tres preguntas en una sola respuesta: primero,
pienso que la recuperación económica va a llegar en el 2021, tal como JP Morgan lo dictamina, en la medida en que la recuperación venga también apuntada con la vacuna. Y te pongo un ejemplo muy práctico. Argentina piensa ya vacunar a toda su población para el 2021. Chile ya tiene aproximadamente 5.000 dosis de vacunas contra el COVID-19 disponibles y se espera que el laboratorio Pfizer, por ejemplo, pueda ser la que más se acerque, porque acuérdate que en Chile han experimentado Sinovac, por ejemplo, también Biotech, también AstraZeneca estuvo ciertos acercamientos y Pfizer. Entonces, cuando tú tienes tantos laboratorios dirigidos por Clínica Las Condes, dirigidos por la Universidad Católica, dirigidos por la Universidad de Chile, entonces ya comienzan ciertos experimentos que han venido arrojando muy buenos resultados, y más porque la vacuna Pfizer tiene un 95% de efectividad. Esto va a impactar mucho en la economía en la medida en que en el tercer trimestre de 2021 ya estén las disposiciones y las inversiones para poder vacunar a toda la población. ¿Y por qué lo conecto con la crisis económica? Porque esto va a desacelerar la economía, tanto en el tercer trimestre del año que viene como finalizando. Y esas son las proyecciones que hacen firmas como por ejemplo JP Morgan. Entonces no se sabe si la recuperación va a ser constante, porque depende de la vacuna, depende cuándo se implementa la vacuna, porque mientras más temprano se implemente, mejor. Pero como ese no es el pronóstico para Chile en este minuto, como si es en Argentina, posiblemente en Brasil e incluso en México, seguimos en incertidumbre. Ahora, yo sí pienso que el 2021 puede ser un mejor año en el ámbito económico para la movilización de capitales y para el uso del ahorro a largo plazo, para el consumo presente, pero sí puede impactar en la inflación, y todo va a depender si realmente estamos dispuestos a que la recuperación sea transversal con respecto a cómo nosotros nos abrimos nuevamente a la economía interna. Pero hasta el momento las noticias pueden ser positivas. Muy completa tu respuesta, muy completa. A mí me quedan todavía dudas, pero sigamos avanzando en la conversación. ¿Qué opinas tú, Marcelo? Sí, bueno, Eugenio hizo una respuesta bastante completa desde el punto de vista de las proyecciones económicas. A mí me gustaría quedarme, sí, con algo bien interesante que pasó en el APEC, que a todo esto es un foro bastante importante. O sea, estamos hablando de que se concentran 21 países que equivalen al 60% del PIB mundial, y el 40% de la población mundial. Entonces, es un foro que reúne a las grandes potencias del mundo, o por lo menos que mueven mucho dinero y comercio en el mundo, así que es bien importante. Y lo que me gustaría quedar es quizás con dos palabras que señaló el presidente Piñera, que fue finalmente que se debía buscar una reactivación o una vuelta al progreso con mayor sustentabilidad e inclusión. Y en esto hago el nexo principalmente respecto a las mujeres, porque si uno ve en términos estadísticos, uno de los grupos que ha estado más golpeados con todo este shock de oferta que señalaba Eugenio es el grupo de las mujeres, o son las mujeres en el mercado laboral. Hay estadísticas del INE que muestran que incluso se han retrocedido 10 años de inclusión laboral en términos de participación de la mujer en el trabajo. Entonces, me parece que ahí es súper importante definir o ver de qué manera también se va a resolver esa complicación que hoy está, porque si uno ve en términos de redes de apoyo, está complejo. O sea, los colegios, jardines infantiles, probablemente es difícil que vuelvan, además, o los mismos abuelos, que son muchas veces las redes de apoyo para las madres. Y por otra parte también que los sectores de comercio donde más participan las mujeres, que son estos servicios, son sectores donde hay mayor interacción social, también son los que han salido más perjudicados. Entonces, me parece también ahí que hay un desafío importante y hay que ver cómo también se va a poder resolver. Sí, yo creo que tú tienes bastante que decir, Tania, al respecto. Te veo muy interesante. Respecto al panorama general, yo creo que lo que describe Marcelo abarca prácticamente todas las aristas de lo que es necesario tener en cuenta. Es súper preocupante el retroceso que se ha visto con esto de la pandemia. Si bien a muchas mujeres no les cambió el ritmo de vida, porque muchas que nos dedicamos a cuidar vivimos en cierta medida, y lo conversábamos ayer en un conversatorio de Movimiento Reivindica, vivimos medio al criar
estar con niños chicos, vivimos un poco en modo pandemia, en modo cuarentena. Sin embargo, la realidad sanitaria le pone todo un asunto que tiene que ver con la salud mental también, que es muy distinto estar encerrada en la casa cuidando a un recién nacido o a si se es responsable de un adulto mayor, eh, sin este aspecto del contagio. Y ahí es donde está el gran asunto en todo esto y la incertidumbre de la que hablaba Eugenio respecto de que igual hablar de que la vacuna va a llegar en el tercer trimestre del próximo año es mucho tiempo más para volver a reactivar el mercado laboral femenino. Resulta en todas las encuestas que se hacen a nivel interno en los colegios y también la que hizo el Mineduc respecto a la voluntariedad de los padres de llevar a sus hijos al colegio cuando empiece la reapertura en las fases que corresponde y todo, siempre está mediado eso en que la certeza los padres no lo vamos a tener hasta que esté la vacuna. El riesgo de tener a los niños afuera, más allá del propio riesgo del que el niño se contagie y se enferme, porque sabemos que ahí la tasa de mortalidad de los niños es baja y que en realidad ellos son vectores de contagio, y teniendo muchos hogares donde de bajos recursos viven más de un grupo familiar en un mismo techo, y tenemos a los adultos mayores juntos con los niños, no está esta idea como de familia nuclear de las comunas como de clase media, media alta, donde vive solo un grupo familiar por hogar, pone también ahí una preocupación extra para que la mujer salga, porque la mujer es la que se queda cuidando en la casa a los adultos mayores y a los niños pequeños. Entonces, es súper, se ve difícil ese escenario precisamente por eso, y por lo otro que nombraba Marcelo, que es que las mujeres se desempeñan más en el área de servicio. Entonces, es un sistema laboral donde estás en contacto constante con otras personas y eso también incrementa el riesgo de contagios. Entonces, en una sociedad donde el cuidado está asociado a la mujer y donde sabemos que si la mujer se enferma también baja el ritmo y hay una repercusión en el núcleo familiar que es directo, se ve bien complicado y es una preocupación que tiene que prontamente empezar a tener una respuesta institucional, una respuesta estatal, una respuesta desde el empresariado de cómo se va a ir facilitando y llevando más rápida respuesta, no solamente con ingresos, sino que también con el acceso a la vacuna, cuáles van a ser las poblaciones que primero se inoculen, cuáles van a ser, sabemos que son 2 dosis, entonces la seguridad para salir a la calle, la mujer a trabajar, sabiendo que puede llevar el riesgo a su casa de vuelta, es complicado. Sí, a mí me llama la atención el que tengamos que esperar hasta el tercer trimestre del próximo año, siendo que otros países de América Latina lo van a recibir antes. A lo mejor tú sabes, Eugenio, cuál es la razón, porque normalmente nuestro país ha estado bastante adelante en las medidas que se han tomado desde enero de este año, digamos, que todo se fue haciendo con bastante precaución y llegaron los Y respiradores. antelación. Sí, no sé cuál es la razón de que por qué estamos atrasados con la vacuna. Mira, la razón no está clara, pero el problema es que han habido varios fallos. Por ejemplo, el laboratorio AstraZeneca, por ponerte un ejemplo, tuvo un error hace muy poco respecto al tipo de dosis que se aplicaba, a la carga de la dosis que se aplicaba. Y esto hizo, por ejemplo, que comenzara una desconfianza. Y te voy a poner el ejemplo muy fácil. Las personas que se les dio el 100% de la dosis tuvo efectividad de un 65% y al que se le aplicó la mitad por error tuvo una efectividad de 90%. Entonces, este error hace que se despierten las alarmas en todos lados y diga, bueno, pero ¿cuál es realmente? O si realmente el placebo está haciendo efecto, o si por el contrario realmente la dosis tiene que ser menor. Y AstraZeneca
y Oxford, que ha sido uno de los 4 laboratorios junto con Moderna, con Pfizer y con Johnson Johnson, que han sido los que más se han acercado, comienzan a tener errores, y también los errores que han ocurrido en Argentina, por ejemplo. Entonces yo pienso, porque no está clara la respuesta, pero es lo que yo especulo, es que ellos están esperando que sean lo más efectiva posible, partiendo de Estados Unidos, y parten el 11 de noviembre, y que luego de que el know-how esté ya hecho en Estados Unidos y en los principales países de Latinoamérica, entonces se comience a aplicar por protocolos acá. Pero como tú muy bien dices, ya por ejemplo la producción industrial de la vacuna es súper efectiva. Incluso hay países que dicen que se puede generar escasez a mitad del año que viene, según ciertos analistas, de la propia vacuna, por la demanda que hay. Pero Chile se inserta a partir del tercer trimestre del año que viene, pienso, precisamente es porque quiere ver cómo la masividad de la vacunación surte los efectos en los diferentes países, y además, pienso yo, hay un fuerte riesgo de recontagio. Entonces hay que ver cómo fortalece el sistema inmune la primera vacuna, si son 2 meses, si son más, y cómo las personas quedan protegidas. Entonces yo pienso que es una decisión estratégica, pero que puede costar en cierto sentido en términos económicos. Entonces hay que ver qué es lo que realmente se va a priorizar acá. Se vamos a quedar como al cateo de la laucha, digamos nosotros, como se dice. ¿Cómo es eso? Es que hay un dicho en Chile, al cateo de la laucha o a la guaite, como dicen en el rodeo, digamos. Estamos mirando a ver qué es lo que pasa antes de partir nosotros, tomando toda la carga de experiencia de los otros países. Tania, perdón. Igual eso claro, yo es siempre le pregunto a Enrique que me explique, porque me parecen súper cómicos. Entonces, cada vez que me explica yo me río mucho. Ok. Algo iba a decir, Tania, perdón. No hay problema, si el momento educativo de culturizando a Eugenio respecto de la jerga chilena, siempre es entretenido. No, quería también poner el punto en que Eugenio hace todo por su expertise también y sus intereses respecto de la incertidumbre económica y todo lo que tiene que ver con eso respecto a la tardanza y la prudencia quizás de esperar qué está pasando para cómo resultan las cosas en otros países para llegar a la vacunación en Chile, pero también hay un riesgo que tiene que ver con la opinión pública, con el revuelo que pueda causar esta demora y cómo se siga comportando el COVID, el contagio y el muy probable rebrote dentro de el Colegio de Médicos, que tiene un proceso ahora de elecciones de directiva nueva. Hay como todo bueno, además de nuestra reconfiguración con todas las elecciones que viene el próximo año. Entonces va a estar bien álgida la cosa por hartos lados en Chile. Y poner esta espera extra, a mí me levanta hartas alertas y es un tema en el que va a haber que estar súper a la guaite, como decía Enrique, ahí atento, estar mirando, súper vigilando bien y poniendo paño frío también respecto a las sobrereacciones que puede haber. Yo tengo ahí la politización del colegio médico, sobre todo, para mí es un tema súper del que hay que tener cuidado. Sí, yo comparto ahí, Tania, pero igual creo que esto terminan siendo apuestas, como también terminó siendo apuesta, obviamente no es una apuesta al azar, sino que debe haber algún fundamento detrás, como terminó siendo el tema de las pandemias, de las cuarentenas dinámicas. O sea, hay que acordarse que cuando partió esto también hubo un sector político que lo único que quería era irse a cuarentena total. Le pegó, pero hasta al cansancio al gobierno, que las cuarentenas totales eran la solución. Pusieron de ejemplo a Argentina, y bueno, todos terminamos viendo cómo terminó resultando eso. O sea, hoy los mismos alcaldes, las mismas autoridades políticas que exigían las cuarentenas para sus comunas, eran los que después estaban pidiendo que por favor les saquen las cuarentenas porque la gente ya no da más. Entonces, también yo creo que claro, hay un tema que lamentablemente en Chile está pasando, que los políticos se están agarrando de lo que pueden para pegar y para tratar de resaltar, pero hay apuestas también ahí que son interesantes y que me imagino que el gobierno también las tienen evaluadas con esos pros y contras. Yo en ese sentido creo que igual hay que verlo con calma, en esperar que
que si es el tercer trimestre sea porque también está bien evaluado. Sí, yo creo que también hay un problema ahí que es el más inmediato, que es superar el verano. Nosotros vimos que en Europa, en el hemisferio norte en general, el verano trajo una relajación general, una mayor, ¿cómo se llama?, masividad en los eventos, y eso les produjo un segundo y hasta se habla de un tercer rebrote. Entonces yo creo que nuestro principal desafío antes de especular lo que pase en el resto del año es superar el verano. Sobre todo que en la quinta región es muy importante la industria de los servicios y el turismo. Entonces, el manejo de eso y de la conducta en las playas, en los eventos masivos, va a ser relevante de cómo vamos a pasar y no vamos a tener una segunda ola. Ahora, las industrias que se recuperan, además del turismo, yo creo que la minería ha seguido funcionando, digamos, relativamente bien, trabaja en sectores más o menos aislados, con participación menos intensiva de mano de obra. La construcción tiene sus propios, ¿cómo se llama?, resguardos que hasta el momento están funcionando, digamos. Y habría que ver cuál en la agricultura, ahora que también viene todo el tiempo de la cosecha, ¿no es cierto?, y de todo el tipo de empleos transitorios que se generan. Yo no sé cómo lo ves tú, Eugenio, estas áreas de la industria, cómo se van moviendo y cómo cooperan a esta recuperación. Sí, lo que pasa es que también depende mucho de las políticas que los países implementan para poder combatir el COVID-19. Quiero conectarlo mucho con lo que decía Marcelo, porque cuando cuando se sacrifica la economía por la salud o la salud por la economía, pero no se mete dentro de la salud la economía, entonces a largo plazo tenemos un desastre muy grande, ¿no? Porque tener malas economías repercuten mucho incluso en la disponibilidad de recursos fiscales que tienen los países para poder enfrentar problemas de salud. Que como ustedes saben, ya el nivel de endeudamiento público de Chile ha subido muchísimo. Si más no me equivoco, es un 85,9% del PIB, según el último informe trimestral del Banco Central, con lo cual dice, bueno, sacrificamos una por las otras o tratamos en la medida de lo posible de equilibrar tales aperturas. Y a mí me parece, como bien decías, Enrique, por ejemplo, con China, que ya ha tomado sus medidas para poder abrir sus economías y poder seguir negociando con los otros países. Eso permite que la minería siga repuntando y más porque poco más del 30% con ellos tenemos convenios y dependemos en cierta medida, pero también las grandes inversiones que están haciendo, ¿no?, en sectores que normalmente la ortodoxia llama estratégicos. Esas son inversiones que impactan positivamente, pero no sé si geopolíticamente podrían tener un buen impacto. Pero a mí me parece, por eso te digo, Enrique, las recuperaciones cuando hay shock de oferta siempre son transversales. En el sentido, cuando uno habla de recuperaciones en B, o sea, que de repente una fuerte caída y el repunte es muy rápido, normalmente es porque todos los sectores se incorporan dentro de esa recuperación. Y fíjate que fue lo que pasó parcialmente con el retiro del 10% en un montón de sectores transables y también en el área de los servicios, que fue impresionante. Te podrás imaginar qué ocurre cuando la economía se abre totalmente. Prácticamente porque toda la economía estaba interrumpida. Bueno, oye, el tiempo siempre se va muy rápido, como la arena entre los dedos cuando uno está con amigos. Pero como ya nos vamos a la pausa musical, yo le quería recordar una buena noticia de esta semana, que Puerto Williams celebró los 67 años de existencia, una comuna que nació como base naval en la costa norte de la isla Navarino. Navegando desde Punta Arenas con rumbo sur por el estrecho de Magallanes, se ingresa a una ruta por tranquilas aguas interiores y maravillosos ventisqueros que culminan en el Canal Beagle, antes de salir al Atlántico. Un transbordador que ustedes pueden tomar algún día hace esta travesía en 32 horas. Pero la mejor noticia para quienes viven tan lejos y hacen soberanía al lado del Canal Beagle es que el 13 de octubre llegó finalmente para sus 3.000 habitantes la Internet de alta velocidad. Vale decir, se conectó la fibra óptica austral que llegó a esta tierra de los antiguos Cahuéscar. Otra buena nueva es el 70% de avance en las obras del nuevo centro subantártico Cabo de Hornos, donde científicos chilenos y de Estados Unidos realizarán investigaciones sobre el cambio climático y otras disciplinas afines. Ahora que los habitantes de Puerto Williams pueden acceder a YouTube con buena velocidad de Internet, les invitamos a nuestros auditores a escuchar en la voz de la exuberante Tina Turner,
quien está hoy de cumpleaños, What's Love Got to Do With It? O ¿qué tiene que ver el amor con eso? Escuchemos a Tina Turner.